Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conversando en Viernes aquí en el canal de Cerca Periodismo Independiente bajo la dirección de William Vianey Solano desde la ciudad de Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca. Nuestro invitado de hoy, el imam Julián Zapata Feliciano. Muy buenas noches, Julián, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Un honor estar en contacto y en comunicación directa con el señor de Buga, con la ciudad de Buga, con esa ciudad histórica que me trae tantos recuerdos con mis antepasados, que ya hablaremos de ellos. Correcto, muchas gracias, Julián. Bueno, una breve presentación del imán y pensador musulmán. Julián Zapata es analista internacional, consultado por medios de comunicación constantemente nacionales e internacionales sobre diversos temas de cultura religiosa, política y geopolítica internacional. Es escritor de diversos temas sobre civilización islámica, ha sido invitado a congresos y seminarios internacionales en el mundo islámico, es co-creador de una visión de un Islam occidental, latinoamericano y del trópico. Defiende un Islam pluralista, místico, basado en el irfán y el sufismo, la filosofía trascendental y un humanismo islámico. Es fundador y difusor en Colombia del diálogo y de la alianza entre civilizaciones, proponente de la creación de un Estado federal abrahámico para resolver el conflicto palestino e israelí, proponente de una reforma universal de la academia para construir paz en Colombia con base en la cooperación Islam-Occidente, y es cofundador del Centro Cultural Islámico creado en 1993. Bueno, esa es una hoja de vida muy sintetizada, muy resumida. No sé si quieras ampliar un poco más, Julián, y al mismo tiempo algunos datos biográficos sobre tus antepasados, tu lugar de nacimiento, tu experiencia laboral, etcétera. Bueno, muchas gracias, Alfredo José, por esta generosa invitación. Sí, la verdad es que trataré de resumir un poco mi hoja de vida. Nací en Cumaral Meta, en los llanos orientales de Colombia. Pasé mi infancia en la sierra, cerca de la Sierra de la Macarena, en una ciudad que se llama San Juan de Arama. Allí estuve casi hasta los 6 años y luego regresé a mi pueblo natal de nacimiento y allí cursé mis estudios de primaria, secundaria y bueno, salí de mi colegio en el año, creo que en años 80, 81 y luego me vine, como todos, en los años 80, esa década, para Bogotá a estudiar filosofía y letras en la Santo Tomás y derecho y ciencias políticas en la Universidad Externa y en la Universidad Libre. En el año 1993, bueno, siempre fui un gran estudioso de las religiones, nací en un escenario de autodidacta, de intelectuales, mis padres y mis abuelos, y en el año 1993 fundamos junto con mi esposa, la cofundadora del Centro Cultural Islámico y de otras instituciones que mencionaré, el Centro Cultural Islámico en 1993 es fundado. Es por esa época que nos conocemos con Alfredo José Parry, nuestro querido amigo y amigo jesuita y bueno, católico universal, realmente universal también. Gracias, bueno, lo que nos ha caracterizado, la verdad, es que construimos una institución que es el Centro Cultural Islámico, que fue la primera en su género en América Latina. Fue única. Su propósito, presentar de manera holística la civilización islámica. No una secta religiosa, no una ideología, no una corriente, sino presentar la civilización islámica. No fue un centro de congregación religiosa, sino un centro cultural islámico. De esa institución que tiene como misión histórica dejar un museo histórico para este país, una biblioteca y, bueno, centros de investigación. De esa institución nos dedicamos a fortalecer los vínculos de cooperación con el mundo musulmán. Eso nos llevó, ese trabajo de investigación y de escribir, de plantearle a la academia. Fuimos los primeros en llevar a la academia, a las universidades, a los colegios, una visión del Islam universal. Fuimos los primeros oficialmente en presentar el Islam en los medios de comunicación también. O sea, somos pioneros de todo el proceso de lo que fue la presentación del Islam como civilización. Y eso fue lo que nos llevó a ser invitados en el año 1997 a Egipto, a una cumbre mundial sobre el diálogo Islam-Occidente. Como somos fundadores además somos fundadores en Colombia, cofundadores del diálogo interreligioso y del diálogo interespiritualidades, con hermanos en la fe Abraham, católicos, jesuitas, dominicos, franciscanos, con hermanos en la fe Abraham, judíos, con
bueno, con algunos luteranos, etcétera, es decir, con miembros de otras tradiciones espirituales afines. Y esto nos llevó, por supuesto, también, además de viajar por muchos lugares del mundo musulmán, a estudiar en Persia, en Irán, en el centro de Asia, a estudiar también en Egipto, mística islámica y esoterismo islámico en Noxis, en Egipto, en la famosa Tarika, una cofradía famosa que es la Tijanía, una de las cofradías más grandes del mundo, que se llama la Tijanía, una cofradía sufi mística. Y también a estudiar en Libia, en la época de Gaddafi, donde tuvimos grandes vínculos con Gaddafi y fuimos invitados muchísimas veces por Gaddafi. Lo que nos ha caracterizado esencialmente ha sido, básicamente, hemos sido líderes de opinión, nuestra opinión es consultada y y además tenemos algo muy diferente con otros países como Argentina, Brasil o Venezuela o etcétera, o Estados Unidos. Y es que quienes presentamos el Islam en Colombia somos los fundadores de los procesos culturales en Colombia, es decir, del humanismo islámico, de la mística islámica, de la cultura religiosa, etcétera. Somos colombianos, los colombianos típicos de Colombia, no los extranjeros. En ese sentido nos diferenciamos de otros países donde los extranjeros eran los que tomaron la batuta y la vanguardia para representar al Islam de estos países ante sus propios países, porque se hacían cumbres en el mundo árabe o en Egipto, en Persia, y los representantes de Argentina eran los mismos árabes. Cuando yo llegaba a las cumbres en Libia, en Egipto, en Irán, o en Turquía, en el sudeste asiático, los representantes de Argentina y Brasil eran árabes, árabes libaneses o palestinos o otros pueblos sirios. Pero realmente la única nación que llevaba colombianos originales como líderes del Islam somos nosotros los colombianos, y en ese sentido le tenemos una ventaja a estos pueblos, y por eso aquí hay menos confusión sobre muchos temas que hablaremos. También fundamos del Centro Cultural Islámico, que es la casa matriz, fundada en el año 1993, en el siglo XX. Hay que aclarar eso, que estamos sí, porque el tiempo pasa volando. Sí, Nosotros, del siglo de esta constitución, que fue el Centro Cultural Islámico, que fueron nuestros objetivos fundacionales, de ahí surgió el Centro de Altos Estudios Islámicos, que tiene que ver más con el debate académico. O sea, el Centro Cultural Islámico es para la cultura religiosa, la mística, la espiritualidad, el museo, la biblioteca, la cultura. El Centro de Altos Estudios Islámicos, que se fundó hace ya más de 5 años, tiene que ver con la investigación, es más académico. Y hay otra institución muy especializada que tiene 20 años, que se llama el Instituto Halal Iberoamericano, que es la entidad certificadora internacional que certifica los productos y servicios que se exportan al mundo musulmán. Y hay más de 25 empresas colombianas que están exportando sus productos al mundo musulmán desde hace cerca de 20 años con nuestra certificación. Productos químicos, farmacéuticos, cárnicos, etcétera. Es decir, es algo interesante este proceso, cómo hemos aportado a la economía, es decir, que hemos aportado a la cultura, a la investigación, a la espiritualidad, a la economía del país. Esto nos hace una institución única en América Latina, única, realmente, sui generis, ¿sí? Y además de eso, pues claro, somos fundadores del diálogo entre civilizaciones y culturas, que es un tema que es una agenda de Naciones Unidas que se estableció desde el año 98, y quien presentó esa agenda a Naciones Unidas fue el presidente Hatami, oficialmente con una resolución, la 152 del año 98, y por eso fuimos invitados a Persia, al centro de Asia, a colaborar con este organismo mundial sobre el diálogo entre civilizaciones. Entonces, también, por supuesto, es necesario mencionar que nuestra institución es cofundadora del primer comité interconsultivo y el único que se ha fundado institucionalmente en Colombia por el gobierno en tiempos de Valencia Cosio, del ministro Valencia Cosio, del gobierno, que en ese momento era Fabio Valencia Cosio, era ministro del Interior y Justicia, y en el año 2009 se establece el primer comité interconsultivo e interreligioso del Ministerio del Interior, del cual formamos parte históricamente, y es un comité que sigue vigente, solo que en este gobierno, lamentablemente, lo haremos en la charla, no ha sido convocado, y muy extraño que un comité de sabios no se ha convocado en plena crisis y con los afganos y con los conflictos del mundo que tenemos el mundo después del 11 de septiembre. Entonces, además de ser miembros de este Consejo Interconsultivo Interreligioso, somos pioneros en Colombia de la defensa de la libertad religiosa, de conciencia y culto también, del cual formamos parte. Ayudamos a construir la política pública del sector religioso, lamentablemente después deformada por razones ideológicas, pero somos fundadores de esos procesos históricos. Entonces, lo que nos ha caracterizado es eso. Por eso nos definimos como pensadores. Soy un pensador musulmán, escribo, soy conferencista, soy orador, soy dirigente espiritual, y eso es un imam. Un imam es un pensador que le hace una propuesta a su sociedad, y desde mi tradición espiritual, que es el Islam, y como colombiano del trópico occidental, musulmán occidental, desde la Biblia y el Corán, hacemos una lectura para nuestros pueblos. Y bueno, soy un gran amante de María de Jericó, soy un musulmán mariano también. Somos muchas cosas. Soy un musulmán mariano, muy mariano. Soy un musulmán jesuítico, porque soy un gran amante del mensaje de Jesús de Nazaret.
pero sobre todo, y no hay que aclararlo porque la gente piensa que los musulmanes solo seguimos a Mahoma, debo aclarar que así como soy mariano, que soy jesuítico, no por los jesuitas, sino por Jesús de Nazaret, quiero aclarar ese tema, es Sí, otra cosa. correcto. Y además de ser, soy un gran seguidor y un gran amante del profeta Elías, todos los días lo invoco, de Enoch, ¿sí? Que caminó con Dios, y de un profeta de nuestros pueblos grandes, nuestros profetas antiguos. Es decir, soy un defensor de que hay que rescatar la memoria histórica y el mensaje civilizador del profeta Bochica, un profeta civilizador que tuvieron nuestros pueblos, y de Yurupari en el Amazonas. Es decir, soy un defensor de que sin eso no es posible desarrollar nuestro concepto de nacionalidad, de patria, de símbolos, de herencia espiritual. O sea, sin maestros espirituales no es posible que progresemos como nación, y eso forma parte de la crisis que tenemos. Entonces, claro, decir que soy mariano, que soy seguidor de Bochica, de Yurupari, de Elías, de Mahoma, pues claro, la gente va a decir, ¿esto qué película, esto qué locura Qué es? revuelto, Bueno, ¿no? Qué revuelto sí, tan tenaz. la gente va a decir que revuelto tan tenaz, bueno, pero la verdad es que todo esto es Islam. A todas estas cosas, todo esto forma parte del universo islámico. Entonces, claro, eso es lo que nos ha hecho una mente universal, mentes universales, desde nuestra tradición. Y en ese sentido, debo ser muy franco. Soy el primer llanero con mente universal. Dijo una vez eso me dijo una vez me lo hizo caer en cuenta una vez un famoso gestor cultural llanero del Meta, gran amigo, investigador, escritor, que dijo con claridad: Julián Zapata, el imán Julián Zapata, mi paisano, es el primer llanero con mente universal, porque el llanero pues tiene un cerco allá en su histórico geográfico, que es el llano colombo venezolano, el joropo, y tenemos unas cosas muy lindas, ¿no? Como pueblo y como tradición. Y nuestros antiguos legendarios centauros indomables, es decir, somos llaneros, me siento orgulloso de ser llanero, pero sobre todo de ser colombiano y una mente universal. Y también me siento, y otra cosa muy importante, ya que estamos hablando desde Buga, estamos allá, Alfredo José, tú estás en Buga, Sí, señor. es que mi tatarabuelo vivió en Buga. Mi padre nació en Buga, pero mi tatarabuelo fue un hombre muy emprendedor, un pionero, y fundó una famosa como vereda, una vereda que se llama La Zapata, y hay hasta una quebrada que tú recuerdas, se llama La Zapata, es decir, Correcto, sí, señor. se llama La Zapata por mi tatarabuelo llamado Rafael Zapata, es decir, que tenemos un apellido con historia que hemos aportado, y bueno, y además qué bueno que aunque yo estoy en Chía, aquí en Chía, en Cundinamarca, estoy hablando con Buga, con la sede del señor de Buga. Entonces me parece magnífico este providencial encuentro, Alfredo José. Qué honor estar contigo, porque nos conocemos hace Gracias, muchísimos gracias, años. Julián. Bueno, ¿por qué no le aclaramos a nuestros televidentes que están viendo el programa o que lo van a ver después a través del canal de Cerca, las diferentes tendencias o grupos al interior del Islam? Porque es muy importante esa diferenciación, que tú la debes conocer y la manejas, y cuáles son como las propuestas de cada uno en relación a las lecturas que hacen del libro del Corán, del libro sagrado. A ver, qué pregunta tan interesante, Alfredo José. Puedo hablar con propiedad del tema porque, modestia aparte, como dije anteriormente, he sido de los pocos latinoamericanos que he sido invitado y he estudiado con las tres ramas históricas del Islam. A ver, el Islam es muy diverso. Quien diga que no hay sino un solo Islam, está mintiendo. Esos son los fundamentalistas. Aquellos que dicen que no hay sino un solo Cristo, una sola verdad. No, 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 no. Existen diversas doctrinas. El Islam es muy diverso doctrinal y filosófico. Y teológicamente es muy diverso. Lo que existe es unidad en cuanto a la propedéutica en el Islam, la práctica. Es otra cosa distinta. O sea, externamente los musulmanes ustedes van a ver, vamos a la Meca una vez en la vida si tenemos recursos o podemos. Yo ya fui a la Meca, soy un Hajj, por eso mi título es Imam Hajj. Hajj es el que ha ido a la Meca, ha sido invitado. Te dice que el Hajj es el que ha sido invitado por Dios. Entonces, Perdona, claro, ¿en qué año fuiste? fui invitado por el rey de Arabia Saudita en el año 2008 y estuve todo diciembre, un mes, una cosa increíble, un mes en la Meca y después fui a Egipto, pero estuve un mes completo y soy de los pocos latinoamericanos que pueden decir que hemos ido a la Meca. Sí, hemos estado invitados a la Meca, estuve invitado por el rey, donde tuve reunión con presidentes, hasta con los talibanes me reuní allá, con Yihad Islámica, Pero mira, con esa todo es el mundo. la peregrinación de una vez en la vida que hay que hacer. Correcto, correcto. Una de las prácticas externas del Islam, además de hacer las 5 oraciones diarias, el mes de Ramadán del ayuno, el pagar el zakat del impuesto para los pobres, etcétera, hay otra práctica universal que es un punto de realización espiritual muy grande que se llama la peregrinación a la Meca. Para todos los hijos de Abraham siempre ha sido importante peregrinar. ¿Sí? Toda nuestra vida ha sido un peregrinaje, pero en el caso del Islam hay una peregrinación que se llama la peregrinación mayor,
que se hace a la ciudad de la Meca, y al menos una vez en la vida debemos hacerla. Entonces, claro, la palabra Meca significa centro del mundo, y en ese sentido es una gran realización espiritual, de perfección espiritual, ir a la Meca. Fui en el año 2008, muy feliz de estar en ese lugar. Es una de las experiencias que ya requiere un programa aparte de hablar de la Meca, pero evidentemente es de los aspectos o tránsitos de la vida del ser humano y del creyente más bello. Es decir, lo que más recordar un creyente en su vida, un musulmán, es su viaje a la Meca. Es el encuentro con los profetas, con la casa de Abraham, con la casa de Agar, de Hajar, con la casa de los profetas antiguos, de Adán, es decir, con el centro del mundo, porque la palabra Meca significa centro del mundo. De hecho, hay una palabra famosa en el antiguo español que decía de la seca a la Meca, es decir, para hablar de un lugar muy lejano decíamos, la seca era España, que fue un territorio musulmán durante muchos siglos, y un imperio famoso, ¿sí? Que dejó un gran legado cultural y espiritual y literario y místico en Occidente. Y hay una famosa frase que se dice de la seca a la Meca, para decir, eso está lejísimos. Y claro, la Meca significa centro del mundo, pero lo cierto es que estuve en la Meca. Y menciono, y qué bueno que preguntas esto, porque realmente muy pocos colombianos, en este caso latinoamericanos, y llaneros, soy el primer llanero que viajaba a la Meca, así de sencillo, ¿sí? Y de los pocos, sí, porque no hay filas de latinoamericanos yendo a la Meca, no es fácil, y menos en tiempos de pandemia. Con los problemas de la pandemia, en la última gran peregrinación, solo se permitieron 60,000 personas en la Meca, un sitio que le caben 4 millones de personas, solo permitieron 60,000, los que caen en el estadio metropolitano de Barranquilla. Eso es lo que creo que cabe más o menos, sí. Y solo se permitieron 60,000, y eso que del reino, que vivieron en el reino saudí. Entonces, claro, de hecho es una gran hazaña haber ido a la Meca, no fue fácil, muy costoso para un occidental y para un latinoamericano ir a la Meca, porque es bastante lejos y costoso para nosotros los latinoamericanos ir a Europa, luego atravesar el Gran Charco, el Mediterráneo, el Medio Oriente, llegar a la Meca. Es uno de los recuerdos más bellos que pueda tener un creyente hasta el final de sus días, recordar ese viaje. Y por supuesto lo hice y aspiro a regresar pronto. Si Dios quiere, este año aspiro a hacer la peregrinación otra vez, solo que la pequeña peregrinación, la Umra que llaman, pero es igual la gran peregrinación. Espero ir con mi familia, con mis hijos y con algunos miembros de la institución, porque realmente pues ya después de que uno cumple 50 años en este mundo, ya de para allá es como estamos viviendo horas extras con todos estos problemas del mundo. Entonces toca hacer muchas cosas. Estamos viviendo el alargue. El alargue. No sabemos cuándo nos vamos. Pero bueno, pero volviendo Julián, a tu pregunta, volviendo a la pregunta central. Volvamos a los grupos que surgen por las distintas interpretaciones del Corán, ¿sí? Porque es que hay una preocupación muy grande porque nos afecta a cualquiera de nosotros, los seres humanos, digamos, con una capacidad universal, como tú dices. Nos afecta el fanatismo que se genera en ciertos grupos y que crea fundamentalismos. Claro, a ver, sobre esto hay que hacer precisión sobre muchos temas. La diversidad del Islam es una gran riqueza, es una bendición, es una virtud, no un defecto. Eso como ocurre en el cristianismo, que haya iglesia católica romana, iglesia católica ortodoxa, que hayan luteranos, eso es una riqueza, que hayan grupos más místicos que otros, etcétera, más teológicos que otros. Esa diversidad es buena para los pueblos y para la humanidad, no es buena en una sola opinión. Ahora bien, en el mundo musulmán hay 3 corrientes históricas que han hecho escuela y que han fundado civilizaciones, porque tanto la Biblia como el Corán, que son los libros más leídos y traducidos del mundo y más seguidores tienen, es bueno decir a nuestros queridos oyentes del canal en Buga que los 3 hombres más seguidos del mundo son Buda, Jesús y Mahoma. Los 3 personas más seguidas, hombres. Pero curiosamente el ser más seguido del mundo no son ellos 3, es María. Porque María es seguida por musulmanes, la gran mayoría de musulmanes, el 98% de musulmanes, católicos, ortodoxos, etcétera. Es decir, que el ser humano que va a ser en el mundo, grábense en esto, es María, nuestra Madre Universal. Bueno, eso será otra charla, el tema mariano, que nos une con los cristianos católicos. Bueno, lo cierto es que de esas 3 corrientes históricas, que son los sunitas, que son el 70% del mundo musulmán, los chiitas, que son el 20%, el sufismo místico esotérico, que es el 10%, existen muchas corrientes dentro de ellos, a su vez, muchas divisiones, que es difícil enumerarlas. Lo que sí quiero decirles es que tanto ese sunismo mayoritario como ese chiismo y sufismo son pluralistas y de apertura. El fanatismo es una minoría. Quiero hacer esa aclaración. Entonces, claro, la gente va a decir, ¿de dónde salieron esos talibanes, Boko Haram, Al-Nusra, Estado Islámico, toda esa locura que vemos ahora, esa paranoia? ¿Sí? Bueno,
La verdad es que son movimientos que surgieron en los últimos 200 años, 2 siglos y medio, en la misma época en que Occidente vivía la Revolución Francesa y la Ilustración, en Arabia Saudita, en lo que hoy es Arabia Saudita, en el Hijaz, en esa zona, se formó una secta musulmana extremista que se llamaron el salafismo wahabismo, una secta extremista que la fundó Muhammad Abdul Wahab, que empezó a atacar a los teólogos clásicos, como decir, atacar a San Agustín, a Santo Tomás, empezó a atacar a todos los grandes teólogos, a Avicena, Ibn Arabi, bueno, a Averroes, a todos los grandes pensadores musulmanes empezó a atacarlos, a los místicos, filósofos, etcétera. Esta corriente que se llama el wahabismo salafismo es la doctrina oficial, escuchen bien, desde hasta el día de hoy, es la doctrina oficial de Arabia Saudita, el reino saudí que se creó en los años 20 del siglo XX, es la doctrina oficial de Emiratos Árabes, de Kuwait, de Qatar, y bueno, es realmente esta doctrina la que ha financiado y la que ha creado estos movimientos que se llaman los talibanes, Boko Haram, que tiene secuestrada a nuestra hermana, una monja colombiana que está secuestrada en Malí, sí, hace 5 años, y que nadie quiere hablar de ella, y que será tema de otra charla porque no hay tiempo para eso, pero sí es curioso que nadie quiera tocar ese tema, y está secuestrada por la misma secta ideológica de los talibanes, del Estado Islámico, etcétera. La misma responsable de las Torres Gemelas, de los atentados terroristas en Atocha, en Madrid, en el 2004, de Charlie Hebdo y de Bataclan, el último golpe que le dieron a Francia terrible hace unos años, sí, que mataron en París. Todas estas cosas. Sí. ¿Qué pasa? Estas sectas, ¿de dónde radica el problema y por qué esta secta es poderosa? Porque la gente se dirá, esta secta extremista que es el salafismo, wahabismo y todas sus variantes, porque el salafismo es como la madre, pero tiene muchas ramas. Ellos son menos del 1% del mundo musulmán. Difícilmente el 0,5% lo son del mundo musulmán. Es decir, de los 1.900 millones de musulmanes que hay en el mundo, 1.900 millones de más de 50 naciones musulmanas, esta doctrina es una doctrina que no alcanza a ser el 1 o el 0,5%. Sin embargo, ¿por qué es poderosa? Porque tiene muchísimo dinero. Ustedes sabrán que así como los saudíes hacen cosas increíbles con los kuwaitíes, emiratíes, construyendo puertos, islas artificiales, edificios más altos del mundo, compran los clubes de fútbol más costosos, compran a Mbappé, compran a Messi, compran a Neymar, compran lo que sea. ¿Sí? Ojalá no compren a Santa Fecito Lindo o a Millonario, yo no sé. Ojalá no compren nuestros clubes. Yo hago oración todos los días para que eso no ocurra, porque también soy hincha del fútbol. Compran puertos, compran de todo. ¿Sí? Estas sectas que tienen todo ese dinero, que compran canales de televisión, que manejan cifras increíbles astronómicas para la difusión religiosa, estas sectas ideológicas son de una minoría en población. O sea, muy pocos millones, pero son supremamente ricos. Y cuentan con otro asunto que les ayuda. Además de contar con las ayudas de los medios de comunicación y de la banca mundial, cuentan con el apoyo de los grandes líderes políticos del mundo occidental. Entonces la gente se pregunta, ¿de dónde el poder de esta secta que es la responsable del 11 de septiembre o que es la responsable de la monja secuestrada colombiana en Malí? ¿De dónde su poder? El poder radica en que el último imperio otomano, Inglaterra, para poder vencer al imperio otomano, el último gran imperio musulmán que cayó después de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, el imperio británico, que fue el último gran imperio europeo, hegemónico, porque después vino Estados Unidos, sus hijos, sus bastardos, ustedes saben eso, para el imperio británico tumbar al imperio otomano se alió a esta secta en el Medio Oriente, en Arabia, se alió para tumbar a los otomanos, para destronar al imperio otomano, se unió a esta secta. Y este matrimonio entre algunas potencias occidentales, entre la corona británica y Estados Unidos, que lo heredó después, este matrimonio entre esta ideología, el petróleo, más las potencias occidentales, han creado un superengendro, que esta secta se ha vuelto intocable. Es decir, criticarla y cuestionarla se ha vuelto difícil, se ha vuelto muy complicado. Es decir, aunque todo el mundo sabe quién es la secta, aunque todo el mundo sabe que me refiero a los intelectuales y académicos, aunque todo el mundo sabe que esta secta es peligrosa, nadie quiere cuestionarla. Se considera políticamente incorrecto abordar el tema de las sectas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo así? En estos momentos, a ver, ¿por qué la pregunta que tú haces es importante? ¿Por qué este extremismo? Resulta que después del 11 de septiembre, 20 años después, hay una cantidad de damnificados del 11 de septiembre que piden ser indemnizados. Son miles de sus familiares. Recuerden que allí murieron casi 3.000 personas. Sí. ¿Sí? Y hay edificios que se cayeron que no se habla de ellos, como el edificio número 7, ¿sí? Etcétera. Pero ya antes de hablar de los complot, quiero decir que este grupo que exige indemnizaciones
le pide al Reino Saudí indemnizaciones por más de 150.000 millones de dólares. Escuchen lo que estoy diciendo, una cifra astronómica. Colombia tendría que arrodillarse al Fondo Monetario Internacional para que le presten 20.000 millones o 10.000. Bueno, estos señores que fueron víctimas del 11 de septiembre piden que Arabia Saudita, el reino, los indemnice por 150.000 millones. ¿Cuál es el problema? Que los abogados de estas víctimas, por primera vez en la historia, reconocen que el responsable es Arabia Saudita, es decir, piden una investigación. Y otra cosa, piden un juicio civil. Entonces, claro, para el que nos está escuchando, dirá, pero ¿cómo así que en Estados Unidos, la primera potencia mundial, los campeones de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, todas estas cosas, ¿cómo así que no han hecho un juicio civil sobre el 11 de septiembre? Evidentemente, increíble. Esto parece de no creerlo. No han hecho un juicio civil. Solamente opiniones de militares y de políticos. Uno se pregunta, ¿pero por qué no han hecho el juicio civil? Un país que hace juicios a deportistas que matan personas o cualquier político, como el caso de los Kennedy, que los llevan que los investigan durante años y los llevan a las cortes, a sus familias. ¿Cómo así que aquí no han podido llevar una corte a los responsables del 11 de septiembre? Bueno, ¿por qué esta película, mis queridos amigos de Buga? Por una razón muy sencilla, porque resulta que de los 15, 17 terroristas que se tomaron los aviones y que se estrellaron contra el Pentágono, contra las Torres Gemelas, que iban en dirección a la Casa Blanca, toda esta locura del avión que se cayó en Pensilvania y toda esa película, habían 11 terroristas suicidas de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Y todo el mundo sabe la conexión de Osama Bin Laden con la familia Bush. Eso ya no es un secreto. Sí, señor. O sea, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. O sea, todo el mundo sabe de estas piruetas de los políticos, de sus relaciones familiares y empresariales. Entonces, ¿qué pasó? Para no destapar y poner al descubierto a la clase política norteamericana, para no poner al descubierto al complejo militar norteamericano y su alianza con estos grupos saudíes, con el reino saudí, con los responsables, o con algunos sectores del reino saudí y algunos sectores de la política norteamericana, con estos acontecimientos, han preferido no convocar, jamás prohibir un juicio civil. A eso se debe que hasta ahora se esté diciendo, vamos a desclasificar ciertos documentos. Por favor, qué falta de respeto es esto. Aquí no necesitamos desclasificarlo, aquí necesitamos decir la verdad. No necesitamos desclasificar los documentos, necesitamos un juicio civil para que la gente exponga sus problemas y exponga qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó realmente, a ver, lo que vino con el 11 de septiembre ya venía ocurriendo antes, solo que después del 11 de septiembre se puso en evidencia con los atentados terroristas del 11 de septiembre, los atentados terroristas en París, en Londres, etcétera, que ya no se pueden contar. Lo que se puso en evidencia es que había unas sectas, o hay unas sectas ideológicas en Estados Unidos y Occidente que están fuera de control. No solamente en el mundo musulmán, sí, que somos los responsables, no solamente en el mundo musulmán, sí. Sí, vamos a hacer la pausa para nuestros patrocinadores. Tómate un poquito de té o de chocolate para ese frío de chía y ya, sí. Ya volvemos otra vez a nuestra conversación. Bueno, tenemos los libros. Los libros son muy importantes para nuestro canal y para nosotros. ¿Por qué? Porque hay dos librerías que patrocinan este programa y este canal. La librería Pachamama, que está en la carrera 14 entre las calles Sexta y Quinta de la ciudad de Buga, diagonal a la Cámara de Comercio. Ahí hay libros nuevos y usados, libros económicos, libros a precios muy módicos y libros también nuevos de todos los temas, sobre todo literatura, historia, geografía, novela contemporánea, etc. Después está la Casa del Libro, que está en la calle Sexta con carrera 11 dentro del complejo arquitectónico de la Casa de la Cultura de Buga. Entonces ahí encontramos sobre todo libros nuevos, libros de texto universitarios, libros escolares, etcétera, etcétera. Ahí está la tienda del libro. Después está la tienda naturista Macadamia, que está en Girón, Santander, ¿sí? De nuestra amiga Astrid Arevalo. Entonces esa tienda Macadamia es muy importante para nosotros porque también creemos en las medicinas alternativas, ¿sí? O medicinas complementarias como se llaman ahora. Playa de Belén. Playa de Belén. Corrección. Playa de Belén, norte de Santander, tienda naturista Macadamia. Después está los mosaicos El Triunfo, que son las antiguas baldosas clásicas con las que se arreglaban las casas de Buga. Mosaicos El Triunfo, que está al lado o muy cerca de la iglesia de San Antonio, ¿sí? En el barrio de San Antonio. Ahí no solamente hay mosaicos, también hay materiales de construcción
cementos, hierros, ladrillos, etcétera, etcétera, todo lo que se necesite para una construcción. Mosaicos El Triunfo, aquí en Guadalajara de Buga. Bueno, Qué bien. esos son nuestros patrocinadores, Julián. Ahora podemos continuar. Me disculpas la interrupción, pero estamos... No, importante, importante porque hay que hacer Sí, intercambio y conferencias de actividades y tertulias con estas librerías. Y además, sí, señor. bueno, seguro ahora ha habido una profusa literatura sobre el mundo islámico, del Medio Oriente y que es necesario compartir y bueno, hablar de estos textos porque son fundamentales para dialogar, porque la mejor universidad son los libros y viajar. ¿No? Es la mejor Sí, universidad del señor. mundo. Y a propósito de eso, mira, este es el regalo de una amiga que también se puede conseguir allá. Es una versión del Corán, es una traducción hecha en los Estados Unidos y publicada en Estados Unidos. Es una edición sencilla del Corán que me lo regaló una amiga. De vez en cuando lo hojeamos y profundizamos en los suras, pero sin orden, como leemos también la Biblia o el Nuevo Testamento. Ahí donde se abra, ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje Seguro. para la vida y para nuestra historia. Y después está, este libro lo debes conocer, Julián. El sufismo es extraordinario, el sufismo. El sufismo, que es la corriente que personalmente más me llama la atención. Y yo también soy miembro de una tarica, soy miembro de una cofradía sufi, mística, esotérica. Y bueno, este es el núcleo atómico del Islam, la mística, porque la gente se concentra en los problemas ideológicos y termina, es como la verdad, es como los cristianos católicos. En estos momentos lo mejor que puede hacer un cristiano católico, apostólico, es leer a Hildegarda de Bingen, es leer a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz. Es decir, lo más importante del cristianismo es su mística, lo mismo del Islam, lo van a poner su mística. Ya los debates teológicos... El mismo era un místico, San Francisco de Asís, correcto, San Ignacio de Loyola, los grandes místicos que le han hecho un aporte de fondo por la espiritualidad a todas esas corrientes religiosas, ¿no? Claro, además personajes como Ignacio de Loyola, recuerdan que es un español, famoso místico como Francisco Javier, y recuerdan que las taricas y las cofradías sufis en España fueron muy importantes e influyeron sobre Santa Teresa, sobre San Juan, sobre Ignacio de Loyola. De hecho, mucha gente dicen con razón que la compañía de Jesús, los jesuitas, se parecen mucho a las cofradías místicas, sufis, místicas, islámicas. Claro, porque todas estas cofradías tienen en común tienen muchos elementos en común. Pero lo cierto es que ese es el núcleo atómico del Islam, el sufismo, el esoterismo, el irfán, la filosofía, la noxis, porque la gente termina confundida con los problemas ideológicos, y los problemas ideológicos son de unas sectas que ven el mundo en blanco y negro, como pasa con las sectas evangélicas. Hoy en día yo le digo a mis amigos, y en eso soy muy enfático y tengo carácter y digo con verticalidad, que realmente el tema del yihadismo islámico mal manejado en Occidente, que se maneja en el Medio Oriente, eso también ocurre en todas las religiones, en el judaísmo y en el cristianismo. También ocurren con sectas evangélicas en Norteamérica. Yo recuerdo una secta de un famoso pastor evangélico, Pat Robertson, fundador del Club 700, que tiene sede en América Latina y en Colombia, que el Señor decía, este pastor en una homilía donde lo escuchaban millones de personas de fieles, decía que matar a Chávez era mejor que invertir 250 millones de dólares en una guerra con Venezuela. Y uno dice, pero ¿qué película es esta? ¿Esto qué historia es? O sea, ¿cómo así que un dirigente religioso está hablando de matar jefes de Estado? O sea, hoy habla si una secta hoy habla de matar en su momento a Chávez, mañana dice que hay que matar a Uribe, que hay que matar a Santos, que hay que matar a Pastrana, que hay que matar a la Kirchner, que hay que matar a Dilma Rousseff. O sea, no paramos, o sea, nosotros no podemos permitir ese tipo de discursos. Bueno, lo que les quiero decir a ustedes, mis queridos amigos, es que el famoso yihadismo, retomemos el está tema, en todas las religiones. el tema. Sí. Dale, Julián. Estábamos hablando del yihadismo y de las distintas corrientes, sobre todo que tú decías que esas corrientes, digamos, fanáticas que se convierten en movimientos armados son una minoría dentro de toda la minoría con mucho dinero islámica, con una agenda ideológica y mucho dinero. Eso hace que sea difícil analizarlas, porque el gran problema que hay es que aunque son una minoría y muy ricas, la clase política occidental, un sector de la clase política occidental hizo alianza con ellos. Entonces, claro, en Europa hay más de 50 millones de musulmanes en estos momentos. Es la segunda religión de Francia, es la segunda religión en Inglaterra, etcétera. Es decir, solo en Londres hay más de casi 2-3 millones de musulmanes. En una ciudad que tiene 17 millones de habitantes. No dice, pero eso es demasiada gente. O ocurre ciudades como Brujas, donde, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, la ciudad de Brujas tiene más musulmanes que cristianos.
Entonces, claro, la gente va a decir, pero eso es aterrador. Y la gente le tiene temor al Islam. El problema es que el asunto no es el Islam. La gente dice, los musulmanes están tomando Europa. Para finales del siglo XX puede que sean la mayoría de Europa. Y claro, la gente termina aterrorizada diciendo, ¿esto qué historia es? Los musulmanes tomaron Europa. El problema no es el Islam, quiero aclararlo. Es el tipo de Islam que está llegando. No, lo mismo que el problema no es la Iglesia Católica, ni la Iglesia Evangélica. El problema es qué tipo de Iglesia Católica es la que necesitamos en el siglo XXI, o qué tipo de Iglesia Evangélica, o luterana, o ortodoxa, o budismo, judaísmo. ¿Qué tipo de espiritualidad necesita el siglo XXI y el tercer milenio? Lo que estamos mirando, lamentablemente, es que lo peor del Islam, lo peor de la lectura del Islam, se tomó Europa, que es otra cosa diferente. ¿Por qué razón? Porque resulta que los grandes pensadores europeos, de ojos azules, verdes, monos, blancos, como los quiera llamar, esos señores, esos intelectuales grandes conocedores del Islam, como René Guénon, como Titus Burkhardt, como Schuon, como todos estos grandes pensadores, fueron reemplazados por todos estos fanáticos extremistas traídos del Medio Oriente, traídos de Egipto, de Siria, de Argelia, de Marruecos, de Túnez. Ese es el problema, o de África, o de la África subsahariana. Es decir, toda esta lectura de teólogos extremistas, de esta ideología que se llama el fundamentalismo, que es la doctrina de estos del salafismo especialmente, todo esto, Europa permitió que el Islam humanista, el Islam intelectual de filósofos fuera suplantado por esta secta de extremistas. Es como permitir, quiero colocar un ejemplo, es como permitir que en América Latina el extremismo de estas sectas fundamentalistas evangélicas norteamericanas y brasileñas reemplace a la mística del humanismo cristiano católico. Es como si, a ver, yo quiero ser en esto enfático porque de esto domino este tema y llevo viajando por el mundo más de 30 años y estudiando y conociendo el tema. Además, llevo estudiando el Islam casi más de 45 años. El Islam, estudiándolo, más de 45 años. Es como si permitiéramos en América Latina que no se estudiara o se desvirtuara a Santo Tomás, a San Agustín, a San Francisco de Asís, a Ignacio de Loyola, ¿sí? A San Antonio, para darle cabida a estos grupos extremistas fanáticos evangélicos o cristianos que ven el mundo en blanco y negro, que mandan a todo el mundo al infierno, que dice que más de 1000 años de teología no son importantes. Estas sectas extremistas musulmanas dicen que la teología construida por el Islam durante más de 1000 años de místicos y filósofos no sirve, que es desviación, que es herejía. Ese es el problema con estas sectas. Y lo dicen de frente. Acaban con todo. Dicen, no, para ellos no existe la historia, los aportes de los demás pueblos y las demás culturas. Y todo el mundo es infiel. No solamente, perdón, los cristianos, para estas sectas evangélicas, para estas sectas fundamentalistas como el salafismo, Boko Haram, Estado Islámico, talibanes, como se quiera llamar, no solamente son herejes los cristianos y los judíos, quiero aclarar, los mismos musulmanes que no compartan su opinión son herejes. O sea, por ejemplo, para esta secta del salafismo, la gente se concentra. Por ejemplo, la gran tragedia, voy a colocar un ejemplo claro, Alfredo José. La gente se pregunta, piensa solamente que los cristianos sufrieron en la primavera árabe, eso que surgió en el año 2011 y que yo la llamé la primavera, fui el primer pensador y el primer analista internacional que en América Latina y Colombia llamé a eso la primavera del terror. Ninguna primavera árabe, eso era un engaño de este movimiento de los hermanos musulmanes, que es otra corriente del salafismo, que es una corriente de estas heréticas que han surgido dentro del Islam y monocolor, extremistas. El gran problema es que con esta famosa supuesta primavera árabe, se desplazaron más de medio millón a 1 millón de cristianos del Medio Oriente, de Siria, de Irak. Y uno dice, un momentico, y la gente muestra las imágenes terribles de la persecución a cristianos de Siria, Irak, para colocar un ejemplo, pero resulta que han desplazado millones de musulmanes también, es decir, que empezaron atacando a los mismos musulmanes, porque los musulmanes eran la barrera que había que destruir, primero que todo. O sea, el primer objetivo que tiene estas sectas del salafismo, del wahabismo, takfirismo, todas sus corrientes, Boko Haram, talibanes, todos estos grupos que escuchamos ahora, los responsables del 11 de septiembre, lo primero que quieren destruir es el legado de la civilización islámica, su legado filosófico, místico, esotérico, teológico. Es el primer objetivo. Y resulta que el mundo musulmán, lamentablemente, se ha quedado en un shock completo. O sea, muy pocos han podido reaccionar frente a esto. Lo han hecho los pueblos y los intelectuales de las universidades, pero los gobiernos no. ¿Por qué los gobiernos no quieren actuar? Porque los gobiernos han sentido secuestrados por el poder del dinero saudí, emiratí, kuwaití, catarí, de todos ellos. O sea, se sienten
que no es políticamente correcto cuestionarlos. Por eso cuando uno cuestiona la secta, la gente dice, pero no es políticamente, no es políticamente correcto convocar a un juicio civil en Estados Unidos sobre el 11 de septiembre. No es políticamente correcto reclamar un juicio civil para condenar a los responsables verdaderos, los actores intelectuales de los crímenes de Charlie Hebdo, este seminario satírico, aunque tenga sus problemas, es un seminario. O lo que ha pasado en Bataclan o lo que ha pasado en España. Todo el mundo sabe que esta secta está fuera de control. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando es una gran complicidad de la clase política occidental y la gente se pregunta, ¿y por qué razón tanta complicidad? ¿Es que solo el dinero? La gente va a decir, es que solo el dinero, los saudíes, cataríes, kuwaitíes, emiratíes, y ¿es solo eso? No. El problema que se está dando en América Latina y Colombia es terrible. Es que los europeos no están votando. Entonces están utilizando las sectas para buscar votos, para sostener la clase política dirigente, porque la sociedad ya no cree en los políticos, que es lo que está pasando en Colombia. En Colombia, los políticos están buscando votos con los evangélicos, porque los partidos entraron en crisis. Y como entraron en crisis, decidieron dónde están los votos. Y por eso están cambiando las políticas, las encuestas. Decidieron que las iglesias y los sectores religiosos son sectores sociales y luego son directorios políticos. Eso mismo que está pasando con los evangélicos en Colombia, de arañar votos de los evangélicos y yendo a las iglesias para buscar votos para sostener la clase política y comprar la conciencia de estos evangélicos, es lo que está pasando en Europa hace más de 30 años, 40 años, que como los europeos dejaron de votar y hay escepticismo, están comprando a las sectas musulmanas, de estas sectas salafíes, de estas sectas extremistas, para que voten por políticos europeos. Y claro, entonces han corrompido al sistema político, han corrompido la religión, han corrompido la cultura, han corrompido todas las relaciones internacionales. A esto se debe el hecho de que estos gobiernos, ustedes van a escuchar que Francia condena a los talibanes, los ingleses, los norteamericanos, pero esto es de dientes para afuera. Pero en la práctica, eso no es cierto. En la práctica le siguen ayudando y le siguen cooperando con ellos. Es más, ustedes van a ver las imágenes de televisión que se están presentando sobre los talibanes y dentro de poco los presentan como ángeles. Sí. O sea, porque Julián, claro, los están comparando con el Estado Islámico. Claro. Julián, qué pena, pero es que el tiempo es aquí un enemigo muy grande. Entonces, Entiendo. yo invitaría para que dentro de 15 días volvamos Seguro. a tener una conversación Seguro. en el canal. Porque Claro. de 8 días, el 24 es el foro por la celebración de los 100 años del natalicio de Paulo Freire, Qué interesante, qué interesante. educador brasileño, sí señor, con invitados especiales de Argentina, Bogotá y Pereira. Entonces, qué bueno comparar la teología de la liberación y todos esos debates que hay. Y bueno, ese renacimiento de las tradiciones espirituales en todos los continentes con este fenómeno de Freire, me parece que es importante. Sí, señor. Es importante. Y Bueno, cuente con nosotros. Gracias, Sí, claro que gracias, sí, Alfredo José. gracias, Julián. Pues yo quisiera terminar el programa con un poema que escogimos de Rumi, ¿de acuerdo? Qué bien. Famoso místico, y que lo escogimos para una ceremonia muy especial en la cual participamos. A propósito, Rumi nació en Afganistán. No me digas. Mire, Afganistán, primer cosa que debemos aprender porque la gente nos está confundiendo. Es como pensar que todos los colombianos somos bárbaros porque hay terribles paramilitares, guerrilleros, claro. Narcotráfico. No, Afganistán es una rica civilización de 7.000 años. Hay que tener mucho cuidado con el tema afgano. Lo que estaba hablando ahora es de la cloaca. Ya, es otra cosa diferente. Sí. No de la luz de ese pueblo. Y por eso me alegra que Rumi es un poeta persa, sabio persa, místico, filósofo, que nació en el mundo persa, pero Afganistán, como formó parte del imperio persa, nació en esta zona, en Balkh. Bueno, terminamos el programa con este poema precisamente del místico Rumi. No dejes que el cielo cambie sin mí, ni permitas que la luna brille sin mí. No dejes que la tierra gire sin mí, ni permitas que los días pasen sin mí. Pobres de los que viajáis solos. Tú que conoces todos los signos, tú que has recorrido todos los caminos, no te vayas sin mí. Algunos te llaman amor, mas yo te llamo el rey del amor. Te hallas más allá de lo imaginable atrayéndome a lugares que nunca podría soñar. Allí donde vayas, soberano de mi corazón, no te vayas sin mí. Bueno, Julián, muy especial y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Este ha sido en el canal de Cerca Periodismo Independiente. Hemos estado con Julián Zapata Feliciano desde el Centro Cultural Islámico en Chía,
Cundinamarca, cerca de Bogotá, en este su programa Conversando en Viernes. De hoy en 15 días, Julián, gracias por comprometerte de nuevo para hacer otro programa sobre muchos temas que se nos quedaron como titulares o apenas insinuados. Muchísimas gracias, Alfredo José. Y bueno, esto para invitar a los colombianos, a los pensadores, a los escritores, a que lean sobre el mundo musulmán, ahora que viene el huracán afgano de inmigrantes y debemos digerir qué hay de bueno y de malo en todo eso. O sea, como Perfecto. patriotas y como creyentes debemos ser serios en el compromiso con la patria y con la espiritualidad. Y es que evidentemente los hermanos que vienen, la mayoría seguro son buenos, son nuestros hermanos en la humanidad y además son, en nuestro caso, pues son hermanos musulmanes. Pero la verdad, hijos en la fe Abraham, pero la verdad es que este tema no está claro y hay demasiada confusión y nuestra clase política dirigente y la academia y los medios de comunicación están haciendo análisis muy simplistas del tema, es decir, muy panditos, muy elementales. Sí, sí, señor. Bueno, para todos y para todas una feliz noche. Continúen la semana entrante con todos los programas del canal de Cerca, bajo la dirección de William Vianney Solano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.